Pues señores, estamos de vuelta. Hoy, miércoles 16 de abril, después de unas semanas bastante intensas en cuanto a temas de actualidad que han sido puramente locales, he decidido hablarles de una serie de cuestiones que, si bien no tienen su epicentro en Benidorm, nos afectan exactamente de la misma manera que a cualquier otro ciudadano de esta comunidad valenciana. Quiero, en primer lugar, hablarles de lo pobres y endeudados que nos estamos convirtiendo gracias a la maquinaria de gasto que nuestros dirigentes tienen puesta, y da la sensación de que no solo no saben pararla, sino que no tienen intención alguna de que esto suceda. Valencianos pobres y endeudados va a ser nuestro primer vídeo reportaje que pasamos a ver a continuación, y como ustedes saben, después les haré yo mis correspondientes opiniones. Según los datos publicados recientemente por el Banco de España, nuestra comunidad valenciana tiene una deuda externa, tanto con el Estado como con bancos mayoritariamente extranjeros, que asciende la friolera de 32.456 millones de euros. Es decir, cada valenciano debemos, a causa de los desmanes de nuestro gobierno autonómico, una cantidad a los 6.000 euros por cabeza. Una deuda que, como todas las deudas, paga sus correspondientes intereses. Unos intereses que, según reconocía el propio vicepresidente del Consell, ascienden a 3 millones de euros diarios, los 365 días del año. Es decir, simplemente por el hecho de amanecer ya debemos cada día 3 millones de euros más. Ante esta situación, nuestros gobernantes autonómicos se defienden diciendo que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada por el Gobierno de España a la hora del reparto de los fondos, que suman el total de lo que todos los españoles pagamos como impuestos. Y razón no les falta, pero nuestra comunidad es de esas regiones españolas que aportan al fisco común mucho más de lo que reciben de él. No obstante, esta excusa estaría bien si los ciudadanos no supiésemos cómo, cuándo y en qué se han dilapidado centenares de millones de euros para mayor gloria de un partido, el PP, y para paliar el ego de un presidente nefasto en la Generalitat, Francisco Camps. La excusa del Partido Popular de Fabra de que los valencianos no recibimos lo que merecemos estaría bien si el actual modelo de financiación autonómica no hubiese sido aprobado con el consenso del Consell, que no se quejó mientras los mercados de deuda estuvieron abiertos para nuestra comunidad. Y además, en este caso, no se puede hablar de herencia recibida, pues el actual PP es heredero de sí mismo y de su capacidad para gastar mucho más de lo que ingresaba. Y todo ello con el agravante de que ahora, para pagar la deuda acumulada por las obras faraónicas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la Ciudad de la Luz en Alicante o el aeropuerto sin aviones de Castellón, se recortan los servicios básicos y fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero si los más de 6.000 euros de deuda pública por cada valenciano no fuera poco, el PP de Rajoy, según datos del Banco de España, nos ha endeudado hasta los 960.640 millones de euros, el 94,2% del PIB, cuando la herencia de Zapatero fue del 69% del PIB, lo que significa que cada español debemos en la actualidad a los mercados financieros más de 24.700 euros por cabeza. Y todo este espectacular aumento de la deuda, ¿para qué? Para seguir manteniendo 6 millones, siga sin abrir los créditos a la pequeña y mediana empresa, para que la banca siga sin abrir los créditos a la pequeña y mediana empresa, para que se cercenen importantes conquistas sociales obtenidas con el esfuerzo de todos los ciudadanos. Pues sí, la deuda pública de todos los españoles, pero contraída solo por unos pocos, nuestros gobernantes, se acerca ya al billón de euros. Billón con B de burros, pues en los últimos 7 años, desde que comenzó la crisis, PSOE primero y PP después, no han hecho más que pedir más y más dinero a los mercados para pagar una administración gigantesca, desproporcionada y sobredimensionada. Porque es curioso observar cómo primero Zapatero y luego Rajoy aprobaron sendas reformas laborales que nos han hecho más pobres a todos los ciudadanos de la gran clase media española. Pero ninguno de los dos ha sido capaz de meter la tijera a la administración. A esa administración que solo en Andalucía, entre la Junta del PSOE, las diputaciones del PP y los ayuntamientos de ambos, tienen más coches oficiales que la administración Obama en los Estados Unidos. Ninguno de los dos, ni PSOE ni PP, han sido capaces de suprimir
las más de 50 diputaciones provinciales que no sirven para nada, excepto para dar cobijo y sueldo a los suyos, y cuyas competencias son fácilmente asumibles por las comunidades autónomas. Ninguno de los dos, ni PP ni PSOE, han sido capaces de suprimir el Senado, auténtico cementerio de elefantes políticos que no tienen competencia alguna a la hora de legislar. Ninguno de los dos, ni PP ni PSOE, han sido capaces de meter la tijera en los 17 parlamentos autonómicos ni en los 17 defensores del pueblo de las autonomías, cuando existe el defensor del pueblo para toda España, o en las múltiples delegaciones y subdelegaciones de los gobiernos autónomos. Y por ello, eso sí, los sueldos de tanto político hay que seguir pagándolos cada mes. Y por ello, cada valenciano debe, a causa de sus gobernantes, más de 6.000 euros, que como además somos españoles, ascienden a 24.700 euros por cada uno de nosotros. Brutal. Solo pensarlo produce vértigo. ¿Hasta cuándo, señoras y señores, vamos a aguantar tanto mamoneo y tanta burla? ¿No es hora de decir basta ante tanto desmán? Nosotros, en Ciudadanos por Benidorm, lo tenemos claro y apostamos para que esta forma sangrante de hacer política finalice en las elecciones municipales de mayo de 2015 con un gobierno local de Ciudadanos elegido por los ciudadanos y para los ciudadanos. Seguimos. Y por si esto no fuera suficiente con lo que les he dicho antes, para que estos secuaces se hubieran puesto las pilas y hubieran aprendido la lección, la adormecida y conformista ciudadanía en la que nos hemos convertido permite que este año 2014 los recortes que tienen previstos realizarnos todavía van a ser más escandalosos. Y si no, al tiempo, aunque la gran mayoría de ustedes ya lo están comprobando. Anuncian nuevos recortes para los valencianos. Ese va a ser nuestro segundo vídeo que les vamos a emitir a continuación. Cuando todavía no están cerradas las cuentas de la Generalitat que corresponden a 2013, el Ministerio de Hacienda ya apunta que el Consell ha gastado 2.500 millones de euros más de lo que ingresa. Y todo ello tras asestar otro tijeretazo de 1.640 millones sobre los drásticos recortes que tuvieron lugar en 2012. Así las cosas, y a pesar del sufrimiento que tan duros ajustes están dando a los valencianos y valencianas, fundamentalmente entre los más necesitados, el déficit autonómico continúa disparado, lo que nos anuncia nuevos y duros recortes en servicios necesarios para los ciudadanos a lo largo de este 2014. Al menos eso es lo que el ministro Montoro ha exigido al presidente Fabra, tras situarse nuestra comunidad autónoma a la cola de todas y a la hora de controlar el déficit público, porque como ya hemos dicho, continuamos gastando mucho más que lo que ingresamos. De esta forma, nuestros servicios más indispensables continuarán deteriorándose, pues la tijera volverá a una sanidad ya depauperada, a una educación ya masificada y a unos servicios sociales más esquilmados. ¿Quién nos iba a decir que nuestro hospital carecería, como en esos documentales que hemos visto de Sudamérica, de sábanas para cambiar las camas de los enfermos, toallas con los que secarlos o pijamas con los que estar aseados dignamente? Pues si eso ya pasa en el Hospital de la Vila, ¿qué no pasará si continúan los recortes? Y ponemos de ejemplo nuestro único hospital comarcal, porque es uno de esos servicios del que más pronto o más tarde todos somos usuarios, y además en momentos de enfermedad propia o de familiares y amigos. Pero si todo lo relatado ya está pasando en la sanidad pública valenciana, en la educación pasa 3/4 de lo mismo, con barracones en muchos centros, masificación de las aulas y reducción de profesorado. Por último, ¿para qué hablar de unos servicios sociales que cada día en nuestra comunidad valenciana se asemejan más a la caridad que a la justicia, cuando todos pensábamos que la beneficencia había pasado a la historia? Pues bien, sobre esos derechos adquiridos y ya empobrecidos por los recortes, el Ministerio de Hacienda quiere obligar al Consell a seguir recortando y nadie, ni el presidente de la Generalitat, ni su gobierno, que es el nuestro, ni las Cortes Valencianas, digan basta y se planten ante las directrices de Madrid.
y pongan sobre la mesa lo mucho que los valencianos aportamos a las arcas comunes de todos los españoles y lo poco que recibimos de ellas. Mientras tanto, ¿quién sufre esta situación que cada día achacan a la crisis? Pues tal y como hemos aprendido en nuestras propias carnes, quienes no fueron los causantes de la crisis, los ciudadanos. La verdad es que resulta impensable que el Gobierno de España exija más recortes a los valencianos, pero el incumplimiento del control del déficit por parte del Consell, que sigue gastando más de lo que ingresa, pone a todos los ciudadanos de la comunidad en una situación de gran dificultad. ¿Y seguiremos tolerando nuevos recortes en servicios tan básicos y necesarios como la sanidad, la educación y el mínimo bienestar social? ¿Lo seguiremos tolerando cuando la administración autonómica es incapaz de recortar en todo el gasto suntuario e innecesario que diariamente produce? ¿Cómo puede pensar en nuevos recortes como los que ya padecemos, mientras que tenemos 90 diputados autonómicos que, además de servir para bien poco, no se recortan en nada ni sus buenos sueldos, ni sus dietas, ni sus viajes, ni sus otras muchas prebendas, como por ejemplo estar más días de vacaciones al año que trabajando? ¿Cómo podemos permitir que la sanidad pública se siga deteriorando mientras que tenemos 3 diputaciones provinciales cuyas competencias se duplican con las de los ayuntamientos y con las de la autonomía? ¿Cómo son capaces de pedirnos que los ciudadanos seamos cada día más pobres mientras que ellos, nuestra clase política, la que tiene el deber de servir nuestros intereses, es cada día más rica? Si tras 4 años, 2010, 2011, 2012 y 2013, de recortes en nuestros derechos y en nuestros salarios, los ciudadanos aceptamos calladamente que esos recortes aumenten en 2014, habrá que pensar que hemos dejado de ser realmente ciudadanos para convertirnos en meros peleles en manos de unos políticos aprovechados que no nos merecemos. Nosotros, desde Ciudadanos por Benidorm, no lo vamos a hacer. No vamos a caer en el conformismo, muy al contrario, vamos a continuar denunciando cualquier nuevo recorte y vamos a seguir animando a todos ustedes, señoras y señores, a que se opongan a él. Continuamos. A continuación les hablaré de la hacienda pública y les demostraré, por si acaso ustedes no lo tienen claro ya, que el empecinamiento de nuestras autoridades por subir impuestos con el fin de recaudar más no solo no consigue el efecto deseado, sino el contrario. Y lo escucharán con cifras. Estos inteligentes políticos creen que la teta nunca tiene fin, cuando lo único que nunca tiene fin es su ansia de recaudación para poder mantener sus castillos en el aire. A mayor ahogamiento a los ciudadanos, mayor cantidad de economía sumergida. Es bien sencillo, la gente no puede seguir pagando tanto impuesto confiscatorio, pero sí tiene que seguir comiendo, por lo que ha de buscarse la vida como sea. Nuestro reportaje lo hemos titulado Hacienda no somos todos. Hay datos que son realmente determinantes para conocer hasta qué grado están fracasando las políticas fiscales que el Partido Popular nos está aplicando a todos los ciudadanos desde el Ministerio de Hacienda. Y el más claro de esos ejemplos, aportado por la Agencia Tributaria, se encuentra en nuestra provincia, Alicante, que ingresó en las arcas del Estado 1.400 millones de euros menos en 2013 que 7 años antes, en 2007. Podríamos pensar que la crisis es la culpable de tan importante descenso en la recaudación de impuestos, ya que en 2007 el Estado ingresó de todos los alicantinos un total de 3.557 millones de euros, mientras que en 2013 tan solo pudo recaudar 2.165 millones. Y ciertamente la crisis tuvo algo que ver, ya que el Producto Interior Bruto de la provincia bajó un 9% en el mismo periodo. Pero eso no explica la caída de un 40% en la recaudación de los impuestos. Y más aún cuando a lo largo de esos 7 años hemos sufrido 2 duros aumentos en el IVA, uno de Zapatero y otro de Rajoy, un incremento de 2 puntos en el IRPF, así como infinitas subidas de los impuestos que gravan a los combustibles, gasolina, propano, fuel oil, butano y electricidad, al tabaco y al alcohol.
Es decir, que aunque los españoles en general y los alicantinos en particular pagamos mucho más en 2013 que en 2007 por consumir cualquier producto o servicio y se nos descuenta una cantidad superior en nuestras nóminas, el Estado recauda el 40% menos que antes de la crisis. Con lo que la primera consecuencia que podemos sacar es que somos los ciudadanos de a pie los que, a través de nuestros impuestos, estamos pagando la factura de una crisis que nosotros no generamos. Además, si unimos estos datos a los proporcionados por Gesta, la asociación que engloba a los inspectores y subinspectores de Hacienda, que confirma que la economía sumergida en la provincia de Alicante es del 28% de su PIB, los números empiezan a cuadrar y confirman la hipótesis de que a mayor aumento de impuestos, más aumenta el fraude fiscal. Y es que, por poner un ejemplo, mientras que la recaudación nominal sobre el impuesto de sociedades es del 30% de sus beneficios, la recaudación real en 2013 no superó el 4%. Algo curioso cuando observamos que, a pesar de la crisis y con las subidas aplicadas el IVA y el IRPF, han recaudado el pasado año cantidades similares a las de 2007. Mientras que el impuesto de sociedades se ha pasado de 1.170 millones de euros de recaudación en 2007 a tan solo 370 millones en 2013. Lo que pone de manifiesto que Hacienda no somos todos, que los ciudadanos cumplimos con nuestra obligación, ya que se nos descuenta el IRPF y pagamos el IVA al comprar cualquier cosa, mientras que otros, normalmente los que más tienen, se escaquean a la hora de declarar y pagar por sus beneficios. Una de las frases más célebres del canciller alemán Konrad Adenauer, que posteriormente hicieron suya muchos otros políticos, es que la mayor declaración patriótica que puede hacer cualquier ciudadano es su declaración de Hacienda. Y es que el amor a la patria no solamente se demuestra envolviéndose en la señera nacional o con sentidas palabras dirigidas a España. Se demuestra con el cumplimiento estricto de aquellos deberes que dan lugar al disfrute de unos derechos que son fundamentales para mantener la calidad de vida de todos los ciudadanos. No obstante, en nuestro país hay demasiados patriotas de boquilla, patriotas de salón, que mientras hablan y hablan de su amor a España, buscan todas las triquiñuelas legales e ilegales para defraudar a esa España que tanto dicen amar. Un fraude que tiene una incidencia directa en los servicios que, como en la sanidad o en la educación, repercuten negativamente en todos los ciudadanos cuando son recortados. Porque el gobierno de España o el autonómico no recortan por recortar, recortan porque los ingresos vía impuestos son menores que los gastos y nadie debe gastar más de lo que ingresa. Otras veces hemos analizado cómo se podría recortar de otras partidas económicas millonarias adelgazando la administración, pero no es menos cierto que con una caída tan grande en la recaudación, los servicios fundamentales y básicos a los que todos los ciudadanos tienen derecho están en peligro. Y para recaudar más no es necesario subir impuesto tras impuesto y vez tras vez. Eso puede ser lo más fácil, pero no lo más efectivo. Lo efectivo es que paguemos todos en función de lo que ganamos y de los bienes que tenemos. Algo que ocurre prácticamente al 100% entre los ciudadanos, pero que, como hemos visto, no ocurre a la hora de recaudar otros impuestos. Así pues, amigas y amigos de Ciudadanos por Benidorm, Hacienda no somos todos y no seremos todos hasta que desde el Ministerio de Montoro no se aflore esa gran lacra de la economía sumergida y del fraude fiscal que, como en la provincia de Alicante y en plena crisis, asciende hasta el 28% de su Producto Interior Bruto. Es decir, que de cada 1.000.000 de euros a recaudar se escapan 280.000, los correspondientes a los antipatriotas que ponen en peligro los derechos de todos.